tuve la fortuna de saber de quién hizo este dibujo, ¿no? Y fue un compañero de Aguascalientes y curiosamente murió alcoholizado. Entonces te das cuenta que tener las cosas intelectualizadas no es lo mismo, que aunque la distancia es aparentemente pequeña, de la cabeza al corazón existe una distancia abismal, que es ese lejos, ¿no? Entonces, por eso entiendo lo que yo hace un rato comentaba allá arriba con Daniel y José Luis, que me hicieron favor de pasar un ratito ahí ameno en su estación, que yo creo que en esta vida más vale un gramo de acción que 1 kilo de conocimientos. Yo lo entiendo porque el programa es menos planes y más acción en la vida. Bueno, entonces él murió bebiendo, ¿no? Y me recuerdo, hay una canción hermosa que se llama Gracias a la vida. Y cuando yo me enteré que la compositora se murió suicidándose, digo, cómo son las irónicas la vida. Gran imaginación, pero lo mismo que inspiró no era congruente con lo que sentí. Por eso siento que las palabras del Padre Someque son verídicas. No vamos a conocer a Dios, dice él, porque no somos congruentes en nuestras vidas, dice él, ¿no? Entonces, creo que esto tiene sus formas y una de ellas pues es atender lo que tenemos que atender. Y yo quisiera pensar y decir, he escuchado infinidad de veces, e inclusive en la iglesia, no es esto católico, ya hicieron las aclaraciones pertinentes, ¿no? Pero creo que los que ya hemos atravesado, hemos dado unos pasos más adelante, sabemos, y yo lo quiero decir basado al libro, no a mi criterio, ¿no? Y que estoy yo expuesto a que cuestionen lo que yo digo, y por eso yo, no porque los trate de ignorantes, yo asiento a donde está escrito para que ustedes lo constaten. Yo, la gente que se apadrina conmigo, yo llevo un libro y le digo, mira, mejor lo consultamos aquí porque yo tengo el riesgo de decirte cosas que a lo mejor no son de tu utilidad, ¿no? Entonces, así que yo he escuchado aún en la iglesia que dicen, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Yo no quiero, porque ni soy quien para no estar de acuerdo con eso, pero yo sí quisiera darle la forma que yo lo entiendo dentro de este movimiento. Yo creo que todos son llamados, pero son muy pocos los que escuchan. Y yo le doy gracias a Dios que sea, junto con ustedes, la gente que hemos escuchado. La hemos escuchado. ¿Y cómo se puede escuchar? Que algunos de nosotros pues sabemos orar porque la necesidad, pero no sabemos escuchar. Y un día le dije a alguien que sabe y acompañado con el libro, oye, sí, que es la forma en que Dios se comunica con uno, cuál es el procedimiento. Y me dijo, si quieres escuchar suyo, bueno, pues sus canales de comunicación que tienes dentro de ti están llenos de sarro, límpialos y verás que lo vas a escuchar. Así que sí es una cosa verídica que tú puedas escuchar dentro de ti lo que tú necesitas saber en esta vida. El tema, Dani lo escogió, el tema es, sabes, tú lo que me estás pidiendo, por una experiencia que surgió hace un poco más de 40 años, cuando las cosas dentro de Alcohólicos Anónimos no florecían tantos y llegamos muchos de nosotros, que yo hace un rato les platicaba a los compañeros que estaban ahí en el ratito que platicamos ahí en el micrófono de la visión colectiva, ¿no? Que
tanta gente tan talentosa que Dios acercó a Alcohólicos Anónimos para que pudiesen elaborar un programa de esta naturaleza y porque pudiéramos agarrar una dirección que fuera lo más apropiado que necesitamos nosotros. Y yo les platicaba que un mensaje de un abogado que él fue voluntariamente presentado por un alcohólico que empezaba en los grupos, se lo llevó a Bill, ¿no? Tocaron la puerta, Bill lo recibió y al abogado, él se llamaba Bernard Smith, ¿no? Fue el que dio la idea de que era una entidad espiritual, ¿no? Y una entidad espiritual dice: vengo de un viaje de Inglaterra y escuché en la radio que una entidad espiritual es un lugar a donde se congrega gente con problemas similares o parecidos y voltean a ver al mismo lado. Por eso esto tiene que ser una entidad espiritual y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que vayamos perdiendo el objetivo. Yo a veces digo, aunque parezca curioso, pero hace unos días me invitaron a un grupo que creo que se llama El Arco y yo les platicaba un detalle de lo que veo que está pasando dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Una de las cosas que me parece que se está perdiendo es la atracción, ¿no? Yo no sé hasta cuándo vamos a entender que la gente nunca se va a quedar por la elocuencia de las palabras de nadie. Yo creo que lo que va a deshielar el bloque de hielo que traemos es la capacidad que aprendamos a vivir unidos, porque sabemos todos que tenemos el riesgo de morir solos si no lo hacemos de esa manera. Y en un lugar a donde se aprende a vivir unido, se debe de ausentar el egoísmo, según reza el libro y según nos lo ha recamado, para que la calidez que le podamos ofrecer a quien llegue pueda derretir ese hielo que se trae dentro de él y siente el abrigo que sentí yo hace muchos años. Apenas acabo de dar testimonio de mi aniversario hace unos cuantos días, cuando yo llegué a conocer este movimiento. Y ese abogado decía algo que me pareció que es lo que hemos descuidado. Él decía que teníamos que estar atentos. Aquí van a venir nuevas generaciones que se iban a oponer a la espiritualidad y a la fe, dijo. Ellos iban a proponer el materialismo y el mecanismo. Dice, nosotros como Alcohólicos Anónimos tenemos que persistir y no claudicar en seguirle diciendo a la humanidad que nos consta que la vida de nosotros recarga en el espíritu y en la fe. Y ese mensaje que acabo de mencionar es lo que ha hecho que la vida de tantos sea transformada, ¿no? Porque yo creo que cuando Bill dice que la parte a donde está más afectada un alcohólico, dice, es en la parte espiritual, ¿no? Es la parte mucho más dañada. Por eso cuando subes aquí y tu espíritu está casi languideciendo, a punto de desfallecer, subes aquí tu primera vez y dices, mi nombre es tal y soy alcohólico, como que el espíritu quiere volver a reincorporarse a la vida, porque creo, sin temor a equivocarme, basado al libro, llegamos a creer que es el despertar espiritual más auténtico que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Es haber hecho o permitido que el dolor por nuestra resistencia obligara a hacer una hendidura y pudiera el Creador intervenir en nuestras vidas. Así que esto que dejamos de valorar, de agradecer, debe de ser algo que nunca debemos de dejar de agradecer, ni de darle el valor que se le debe de dar por lo que sucedió en la vida de tanta gente que estábamos desahuciadas, ¿no? Y yo digo, y como un
uno de los allegados de Rockefeller, cuando escuchó una plática que le concedieron a los alcohólicos anónimos sobre el trabajo de tal, ese señor se atrevió a decir: para mí es cristianismo puro del primer siglo. ¿Y saben a qué se refería? A tu problema es mío y tu alegría también. Hemos perdido eso. Hemos perdido eso porque hemos dejado que se involucren las ambiciones que a tantos de nosotros nos deshizo la vida. Bill dice que una vez se daba cuenta cuánta gente llegaba y cuánta gente se iba. Dice, a nosotros no nos daba por irlos a perseguir. La mentalidad de los compañeros norteamericanos para esto es rígida, es estricta. Por lo que yo sé, quien recae 2 o 3 veces, a la tercera o a la segunda le dicen: tú tienes que buscar otra alternativa, y parece ser que sería la psiquiatría. Y discúlpanos, porque si te seguimos admitiendo aquí, podemos hacerle saber a la comunidad que esto no está dando resultados. Eso es la forma en que se debe, y así está establecido esto. Así que Bill nunca persiguió, dice, nosotros no perseguíamos a nadie, esperábamos algunas veces que decidían regresar, y algunas veces que regresaron me atreví a preguntar qué los hizo regresar, por qué se fueron. Y la respuesta fue casi generalizada, dice, ellos dijeron: nos fuimos porque empezamos a sentir resistencia hacia las creencias espirituales. Empezamos a negar el provecho que podían dar los 12 pasos. Empezamos a resentirnos con nuestros compañeros, y eso nos hizo irse. ¿Y qué les hizo regresar? Y dice: o accionamos o morimos, porque no existe, por donde quiera que anduvimos, un lugar a donde hombres y mujeres puedan vivir tan cerca y salir adelante. No existe otro lugar como este lugar, que es, dice Bill, un refugio ideado por el Señor. Reckenweger tuvo su balsa para poder salvar su vida del naufragio. A nosotros nos hicieron este rincón para que nosotros pudiéramos venir aquí y mitigar la sed. Primero, de aquellos momentos difíciles cuando llegamos, y después de los momentos que lo acompañan y van haciendo el tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos. Así que esto, cuando dice el libro, esto es la mano de Dios, eso no es una exageración. Lo que a veces me pregunto, cómo, sabiendo que es la mano de Dios, somos capaces de prostituirlo, somos capaces de no valorarlo, somos capaces de no aprovecharlo. Si sabemos que esto es la mano todopoderosa del Señor, que intervino antes de que viniera lo inevitable y nos dio la oportunidad de estar como hemos estado durante el tiempo que cada uno de nosotros tengamos en esta bendita sociedad de Alcohólicos Anónimos. Y créanme que a pesar del tiempo, a lo mejor no tengo toda la suficiente recuperación, pero cuando a mí me ponen o veo que está en las cartulinas, o el coordinador dice el orador o el expositor, me da un poco de timidez, me cohíbo. ¿Saben por qué? Porque yo ni soy una cosa ni soy otra, ni tampoco me gustaría, A mí no me gustaría mecanizar esto. Así que mucho tiempo sufrí, que venía a cada vez que tenía la oportunidad de expresarme públicamente, venía a sufrir. ¿Y saben por qué venía a sufrir? Por ese miedo egocéntrico de quedar bien. Y tú lo tienes que hacer con la libertad.
con la libertad que debe de acompañarte, que dentro de ti debes de estar consciente que no se trata de impresionar a nadie, que no se trata de acomodar a nadie, se trata de que dejes que el corazón, como todos sabemos, tiene memoria, él se encargue que las ideas fluyan para poderles decir lo que ha sucedido a lo largo de estos años que tengo dentro de Alcohólicos Anónimos y que yo he pensado y lo he dicho infinidad de veces. El día que yo ya no fuera Alcohólicos Anónimos, con ese ánimo, con esa emoción que me ha acompañado durante años, yo ya no vendría. El día que yo fuera a una reunión de Alcohólicos Anónimos, sin ese sentimiento de colaboración, no porque vaya a tomar la tribuna, porque sea capaz desde mi silla, poder, ¿verdad?, con mi atención y el respeto, estimular a los jóvenes para que digan las cosas que no son tan fácil decirla aquí, porque los que tenemos tiempo a veces sentimos que ya no necesitamos nada porque ya lo sabemos todo, y a veces le digo, oye, pero esto ya me la sé, y no es cierto, compadre, no es cierto. Yo un día leí a el primer miembro de Alcohólicos Anónimos en Irlanda, dijo, muy pocos de nosotros sabemos lo mucho que hay que saber para saber lo poco que sabemos. Entonces me di cuenta de veras que es cierto lo que dice Bill, entre más aprendo me doy cuenta cuánto ignoro. Un día dije, bueno, ¿y quién será en este momento el sabio más calificado del mundo? Y yo, leyendo por ahí algún libro, me di cuenta quién era. El sabio más grande del mundo es aquel que no niega que cada día se aprende una cosa nueva en la vida. Y entonces yo no dejo de aprender cada día de todos, y como dice el capítulo 6, vamos a aprender de los que lo hacen bien y también de lo que hacen mal. Dice, aquí vas a ver de todos los ejemplos, así que tú vas a decidir para dónde le caminas, ¿no? Para dónde le caminas. Entonces, ante todo eso, pues yo le doy gracias a Dios que en esto me acompañe muy de cerca mi familia. Yo les he dicho infinidad de veces que nunca Alcohólicos Anónimos te quite el tiempo de tu familia, ni tu familia te quite el tiempo de Alcohólicos Anónimos. Esa es la clave, cosa que la aprendí en base de errores, porque como todo alcohólico, pues me tuve que un día engolosinar con el aplauso y el reconocimiento, pero esa es una hebra muy delgada que no sostiene la vida de alguien que tiene, ¿verdad?, los contrastes emocionales y mentales que yo tengo. Lo único que puede sostenerte es tu relación que puedas tener con quien preside la vida de cada uno de nosotros, en lo personal y dentro de los grupos, ¿no? Y hace rato yo decía lo que siempre he dicho, ¿no? Si todos los principios hay que practicarlos en todos los actos de nuestra vida, el lugar más difícil a donde se complican más llevarlos a efecto es el hogar. Y por eso muchas veces di la impresión que yo era un servidor magnífico, cuando muchas veces fue el pretexto porque no sabía estar cerca de los míos. Y es mi deber decirle, sobre todo quienes van empezando, porque es muy triste vivir autoengañado. Y de ahí sale la mentira. La mentira a los demás empieza mintiéndose a uno mismo. Entonces, pero también les quiero decir, sí se puede. Y yo creo que uno de los momentos que son significativos en mi vida es el acercamiento desde que de hace algunos años para acá yo tengo con quien comparte su vida conmigo y con quien nos acompaña, que es el resto de la familia. Porque si esto no es llevado al hogar, el provecho que queremos esperar de este movimiento no lo va a haber.
no lo va a ver. Así que he ido aprendiendo poco a poco a través del tiempo este método de vida que hasta ahorita yo no conozco un modelo que tenga la eficacia como esto. Me han hecho, en fin, algunas ocasiones me han hecho el favor de invitarme a compartir a las clínicas calificadas de un nivel, me imagino que económicamente debe de ser muy costoso, a formar parte de sus trabajos con motivo de su aniversario. Y he paseado y he visto las estancias a donde los hospitalizan, he visto que tienen un cuerpo profesional necesario que los socorra, que los ayude, pero al final todos ellos terminan en un salón que en la puerta dice Grupo de Alcohólicos Anónimos y el nombre que lo identifica, y entonces nos damos cuenta que ellos los desintoxican y nosotros tenemos la responsabilidad de darles lo que nosotros nos dieron cuando más lo necesitamos, y eso se llama amor. Eso se llama amor, porque muchos de ellos pues tienen más conocimientos, por lo menos intelectuales, que yo, pero lo que carecen y no tienen es un alma gemela que los pueda comprender. Y yo estoy habilitado para poderlos comprender, nunca por lo que yo pueda saber de esto. Estoy habilitado porque lo que me ha hecho como clave para comprenderlos no son los conocimientos, son mis propias adversidades. Así que bendito sea Dios por mi pasado, que nunca me imaginé que siendo tan difícil como fue el que yo atravesé, fuera a ser la felicidad para otros. Nunca, nunca. Y menos a donde he podido ser participante de que se lleve una esperanza a lugares que viven en la desesperanza, ¿no? Nunca me imaginé que estuviera yo algún día tomado en cuenta para poder, ¿verdad?, formar parte de sus manos de Él y poder llevar un estímulo a quienes flaquean o no tienen fuerza para poder sobreponerse a lo que está atravesando en su vida. Y por eso cuando dicen no se te olvide de dónde vienes, eso es una gran verdad. Y si en mi caso me dijeran ¿cómo fue tu alcoholismo? Dice, no me costaría mucho trabajo. Lo tengo aquí muy presente, ¿no? Y también tenemos presente que cuando llegamos aquí, la gran mayoría de nosotros estábamos dispuestos a hacer todo lo que nos pidieran con tal de que dejara de doler el alma. Y cualquiera puede decir, ¿a poco el alma duele? Claro que duele. Porque a quién no le duele sentir desprecio por sí mismo. ¿A quién no le duele, verdad, ser señalado y calificado como gente despreciable? ¿A quién no? ¿A quién no le duele que le diga alguien que comparte tu vida contigo, ya no quiero estar aquí? ¿Quién no siente tristeza como cuando mi madre se hincó saliendo yo de la cárcel o entrando, no me acuerdo, y me dijo, por favor, ayúdame, déjame vivir? Pues claro que todos hemos sentido esos momentos que uno quisiera decirle, pues yo no quiero hacer lo que hago, ni tampoco hacerte daño. ¿Quién puede explicar que estamos inhabilitados de nuestras propias capacidades como ser humano? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir? Dice el folleto de Jack Alexander,
la forma perversa de ser del alcohólico, que disfruta descontrolando a los profesionales y a la familia. Y tengo algún detalle que se me ocurre porque me vino en el recuerdo. Cómo intencionalmente pasaba frente de mi madre y de la familia que me vieran borracho, ¿saben? O mal como andaba, ¿saben para qué? Para hacerlos sentir culpable de lo que estaban pasando. Ese sentimiento perverso que acompaña a un alcohólico, ¿cómo te puedes deshacer de él? Yo quisiera venir y hablarles de sangre, sudor y lágrima, inventar más, pero eso no son los procedimientos, ¿eh? ¿No? Y yo cuando escucho que dicen, sube a la tribuna y cúrate, le digo, pues qué mala receta, porque la tribuna no es para curarte, ¿eh? No es cierto. Aquí puedes ahorita aventar más mezcolanza que nada y vas a bajar relajado, y cuando vayas dando la vuelta en la esquina vas a volver a sentir miedo, angustia, porque no es el tratamiento apropiado, porque nadie puede ser feliz a costillas de la infelicidad de los demás. Nadie puede ser tan desconsiderado de agarrar a tus amigos de vacinica, porque hay procedimientos que están legítimamente comprobados, que te da la libertad, cuando estás dispuesto a que tú entregues voluntariamente lo que nunca tienes que entregar obligado, forzado, solo porque te lo dijeron, ¿no? Porque de una manera voluntaria y alegre sí vas a ver que procede y que se van a dar milagros en tu vida, de la forma que se ha dado en la vida de tantos de nosotros. Así que yo soy de los que tanto, repito, para que no nos vayamos con mucho tiempo, no quiero disponer más del tiempo, porque el alcohólico es tan egoísta que a veces uno deja a sus amigos o a su propia familia esperando, porque piensa el alcohólico que su tiempo de él es más importante que el de otros. Es una enfermedad terrible la que existe. Así que ni siquiera consiste en beber mucho o beber por mucho tiempo. No consiste en eso. El doctor Silver dice claramente, consiste en la ansiedad que lo acompaña a uno en esa terrible inestabilidad, que andamos insistiendo que las gentes y las circunstancias se encarguen de darnos la estabilidad, y las gentes son falibles y las circunstancias no se van a acomodar. El único que puede darme, o hasta ahorita me ha dado la poca estabilidad que tengo, es mi padre, el padre de cada uno de nosotros que me ha venido. Porque es muy triste, compañero, es muy triste esperar que el mundo se encargue de que tú estés contento, estés feliz, estés alegre, que estés ahorita pensando que cuando llegues a tu casa, tu mujer sea la encargada de hacerte sentir con gusto, o sentir que no vale la pena la vida. Eso no procede aquí. Hay que estar a gusto porque uno, y contento y agradecido, porque la espiritualidad nace de adentro, no nace de fuera. La fe, que es la constancia de que si tienes a Dios, proviene de adentro, no viene de afuera. Entonces, durante mucho tiempo he caminado con los errores que acompañan a alguien que nunca supo vivir, y que ahora ha sido una aventura fascinante aprender a vivir con los demás como quiera que sean, entre ellos mi propia familia, que a lo mejor yo no puedo responder, ¿verdad? No puedo serme responsable de cómo se comporten no puedo, pero ya ese ya no sería un problema. El problema es este que voy a decir. Yo entiendo que la familia y los amigos, tú eres para ellos un espejo. Mucho va a tener que ver tus comportamientos para que tú los conduzcas poco a poco por el camino que aquí vas aprendiendo. No puedes pedir algo que no tienes o que no da. Si tú no tienes amor, ¿cómo le vas a dar amor? Pero tampoco hay que desesperarse.
porque una joven me dijo unos días de esto en un grupo del exterior, me dijo, es que yo veo que las promesas nunca las voy a alcanzar. Y le dije, ¿qué crees, hija? Que creo que estábamos iguales, pero me di cuenta que lo que Dios promete lo cumple, pero nomás no ha llegado su tiempo. Así que usted sepa esperar, nada más poniendo su parte, y de que van a venir las promesas. Es decir, tienes una camisa nueva ahí en el closet, no la has estrenado, pero ahí está la camisa. Aquí están los principios cuando tú decidas, y verás que sí te va. Esas promesas de Dios son infalibles, ¿eh? Lo que Él promete lo cumple. Nosotros somos los que a veces prometemos cosas que no cumplimos, y regularmente pasa cuando estamos pasando un rato difícil. Casi todas nuestras oraciones son egoístas. Si me arreglas esta bronquita, verás que si ya voy a ir a la cárcel y ya voy a ir acá. Y Dios sabe, ¿no? Dios sabe que has sido egoísta. Y hay una parte hermosa que dice el padre Someker, y que tus oraciones son altaneras a veces, que siguen siendo pedigüeñas, hasta que mi padrino me enseñó, ¿cuándo será el día que le dirías, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuándo será ese día? Y tuvo que llegar el día. Tuvo que llegar el día en que yo dije, debido al tema, ya para arribarlo un poquito y irnos, pude aportar un poquito de una aventura hermosa. El título del tema salió que un día me dio un infarto y yo me vi habilitado para estar en una recuperación un tiempo, porque fue muy fuerte, ¿no? Y que dijo la cardióloga, le dijo al doctor, que es compañero, que me estaban atendiendo en su clínica, y le dice el compañero, doctora, ahí se lo encargo mucho, él es mi amigo, el que va a las cárceles y con los niños. Y la doctora se quitó el cubrebocas y dice, él es, sí, ahora sí me explico por qué está vivo. Entonces vamos entendiendo lo que hace Dios. Y eso lo dice, si tú haces bien mi trabajo, yo te voy a proveer de todo lo que necesites para que tú lo cumplas, ¿no? Así que esta pierna derecha yo llegué a punto de que me la cortaran, porque era el único remedio. De la forma en que se dio, un doctor que resultó después que nunca había trabajado ahí, cuando fuimos a dar las gracias, me operó. Y cuando fuimos los muchachos y yo, el doctor Hernández Aparicio, pues aquí lo operó, sí, y buscaron, entonces no había computadoras, buscaron en los carnets, dicen, no, pues aquí no existe. Entonces estas cosas que todos llamamos milagros, el problema de ellos es que no tenemos la sensibilidad, porque todos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Así que un día les decía, el otro día en un grupo, fui a Mérida y me llevaron a un museo nuevo a conocerlo, y en la entrada antes, precioso el Museo Maya, pasaron una proyección y era un pensamiento de Albert Einstein que decía, solo hay dos formas de conocer la vida, dice. Una, creer que no existen los milagros, y la otra, creer que existen los milagros. Y yo creo que negar que no existen los milagros sería negar nuestra propia existencia, porque cada uno de nosotros somos un milagro del Creador. Así que ahora que me dicen que los compañeros van a hacer un evento el domingo que dice hay que honrar a los que merecen la honra, a los veteranos, pues yo los honro, mis padrinos, y les digo que Dios los bendiga. Pero yo siento, desde mi punto de vista, quien hizo que mi vida fuera diferente hasta hoy, ha sido Él. A pesar de que yo no quería saber nada de Él. A saber que mis palabras eran renuentes y a veces blasfemas.
pero yo creo que él, desde antes que pasara eso, ya sabía lo que iba a decir y lo que iba a pasar en mi vida. Y ya estaba preparado para escuchar esas palabras blasfemas. ¿Saben por qué? Porque él sabía que salían de una persona que traía una desesperación y que el tono con que yo las expresaba era el dolor de no poderlo encontrar. Así que, pues, ¿cómo lo vamos a...? ¿Cómo no vas a ver que esas palabras eran por eso? Así que así llegué a este movimiento. Jamás me supuse lo que iba a suceder más adelante. Yo decía, y creo que uno de los mensajes más bellos que yo he podido percibir de la literatura, hay muchos, pero yo percibo uno que es inmenso de Bill, que dice: anteriormente uno busca el reconocimiento a través de la vanagloria, y en lugar de sentir orgullo o vanagloria, debemos sentir agradecimiento por la bondad que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y en eso, pues yo tengo que decirle gracias. Gracias porque tu bondad, además de sacarme de ese muladar, llegó a utilizarme para llevar o complementar un objetivo que él tenía. Hay unas palabras retóricas que resumban en todos los lugares teológicos. A ti, hijo más pequeño, yo te visitaré en las cárceles y en los hospitales. Así que aprovecho este tiempo para decirle gracias, Señor, porque escogiste a los Alcohólicos Anónimos como una parte de esa promesa para ser verídico tu máxima y decirle a tantos de ellos que se arrastraban en ese mundo hostil, en ese encierro, que no solo representa la cárcel el que pierdas tu libertad, porque la verdadera esencia de la cárcel es que pierdes tu propia vida, empiezas a morir. Fíjate. Así que cómo no vamos a darle gracias a Alcohólicos Anónimos por el ingenio que tuvieron, o la forma en que los alumbró el Señor, los inspiró para que esto, ¿verdad?, pudiera llegar a lugares inabordables para la gente en lo individual. Así que esta maravilla, ¿cómo lo podemos decir? Pues a quién se le ocurrió, ¿verdad? Solo a él decir: estos sí están bien capacitados, la han pasado tan mal que están en buenas condiciones de poder entender lo que yo quiero de ellos. Y lo que yo quiero es que un día les dije que su tesoro más grande en su vida no eran los coches, ni las casas, era su propio pasado. Y que su propio pasado le iba a dar la oportunidad que me ha dado para no adivinarle a ninguno de ellos lo que está atravesando por su mente, sino para decirle lo que está atravesando en su mente: la añoranza, la familia, la nostalgia de los recuerdos idos, el dolor de no haber sabido aprovechar las oportunidades que yo no aproveché y fui a parar a Lecumberri, y fui a parar a otras cárceles, y en ese lugar a donde era un castigo, es un castigo por portarse mal, no como yo. Pero yo creo que también tenía su lado que me ilustró mucho en la vida, como dice el capítulo 2. Ahí aprecié el abrazo tosco de la soledad, y dentro de mí surgió un sentimiento melancólico de decir: ¿por qué cuando uno está en el seno familiar deja de agradecer, de valorar eso que es inestimable en la vida? Así que creo que ustedes pueden hacer una reflexión, si así bien les parece, de empezar a disfrutar
lo que se tiene tan cerca. Hace un rato una vecina me fue a decir, don Ray, no me podrá ayudar. ¿Qué pasó? Joven. Y me partió el alma. Es decir, parece ser que tengo cáncer, pero no saben a dónde está. Y mi hija se me queda viendo y me dijo, papá, tantas veces te hemos escuchado y hemos visto, y yo lo tengo bien grabado. En un instante puede cambiar tu vida, fíjate. Y no lo tenemos que tomar como una amenaza, sino una oportunidad para vivir, fíjate, para agradecer, para darle gracias a Dios por este aniversario, para comprometerse un poquito más con lo que nos ha beneficiado tanto en la vida. Entonces, si tú no te alejas del dolor, pues tus grupos sabes que van a ser un museo, y los grupos deben de ser un hospital, ¿no? Y aquí estamos nosotros como muestra, que llegamos a un hospital. Iba a completar la palabra, pero se puede identificar con un grupo que anduvo por ahí y que no trajo muy buenos resultados. El Hospital de Almas, ¿no? Pero es un hospital a donde el exdirector del Seguro Social en la convención pasada, ahora en marzo, en el Palacio, en Puebla, dijo estas palabras: Alcohólicos Anónimos, los Alcohólicos Anónimos han salvado más gente que la propia Cruz Roja. Y eso es una gran realidad. ¿Y saben por qué? Porque el timón lo lleva el Padre. Y dice Bill de una manera maravillosa: el día que dejemos que Dios lleve el timón de nuestras vidas y nuestros grupos, vamos a andar en la deriva naufragándonos. Y por eso cuando uno le dice, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida y mi voluntad, pues llevas dirección. Así que antes tuve que tener el proceso que se tiene que atravesar para llegar aquí y estar en unas condiciones hábiles para hacer su trabajo bien. Primero me capacitó, porque él es un patrón generoso y no te va a dar un trabajo sin que te dé la capacitación. Tampoco no te va a dejar de entregarte los utensilios, las herramientas espirituales para que lo ejerzas debidamente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros agarramos estos principios como armas del ego y no como herramientas que deben de ser esto. Y entonces, cuando dejamos que el ego sea el que lleve nuestra dirección, pues tendremos que dejarla hacer la voluntad de Dios, y empieza uno a cometer faltas y errores, como yo quizá un día, de andarme autonombrando casi el Mesías del siglo XX. Pinche ego tan terrible en la vida, ¿no? Cuando todo lo que he hecho en la vida, que es muy poco dentro de eso, ha sido por mi necesidad, ¿no? Eso al cual yo le agradezco a Dios que haya sido de esa manera. Yo creo que muy pocas veces me di a la tarea a ver cómo recicla Dios sus cosas, a ver cómo por medio del crisol. El crisol, pues la mayoría sabemos, ¿no? Yo casi nunca trabajé ni estudié. ¿Saben que tenía la idea yo que no iba a vivir mucho? Y además nunca viví, existí, porque no me gustaba la vida. Así que yo regularmente le agradezco a Alcohólicos Anónimos que me haya ayudado a dejar de beber, pero más porque me haya devuelto al deseo de vivir. Maravilloso. Que un abrazo, ¿verdad? Que una persona frente de ti, enfrente de tu niebla, te haga sentir que le importas, que está interesado en esas palabras que en todos los grupos se escuchaban comúnmente. Si tu problema es el alcoholismo, es el alcohol, despreocúpate, déjanoslo a nosotros, solo ven. Esas eran las palabras como fue Alcohólicos Anónimos. Qué bueno que viniste, te estábamos esperando. Y llega uno a pensar, estos güeyes
¿sí? Pues tu imagen, tu figura, no están hablando. Están hablando del hombre que llega arrastrando los pies con las pupilas cansadas y el rostro demacrado, marcas de una vida difícil y triste, que llegamos a convencer a otros, riendo exageradamente, diciendo, creo que son felices, pero sabemos que solo fue el disfraz para esconder nuestra tristeza que embargaba dentro de nosotros mismos, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Así que este milagro, ¿no?, que llegó, yo un día medio trabajé y fue en una fundidora que estaba ahí en la colonia Postal, en la calle de Estafetas. Y tengo bien grabado eso porque creo que fue el único trabajo y duré muy poco tiempo. Porque así es la vida del borracho. Por eso cuando a veces he dicho yo, bueno, ¿y por qué unos se hacen más pendejos si tienen dinero y yo no? Y un día mi padrino me dijo, porque tú eres como los caballos de carreras que sonó el balazo, tú no lo escuchaste y ellos sí salieron, güey. Entonces, pues qué bueno que ellos tienen, pero yo no escuché el balazo. Y entonces me metieron ahí, me metí por un espacio, seguramente había hecho algo mal y quise disfrazarme de trabajador, porque así es de convenenciero y egoísta el alcohólico, ¿no? Nos podemos entender todo, así que de tonto no tiene nada, ¿eh? Le gusta hacerse uno tonto, pero es brillante el alcohólico, de veras. Yo no puedo estar de acuerdo con los compañeros que dicen que son, en otras palabras, ¿no? Y las omito más porque no es mi costumbre, segunda porque a veces estos discos llegan a gentes y a lugares que están esperando que existe una palabra que acaricia el alma. Y le pido a Dios que llegue a un rincón de eso, como he sabido de otros, que sea esto un motivo de inspiración para no declinar en la vida. Por eso trato de ser cuidadoso en esto. Entonces me metí allí, había unos moldes y había un hoyo ahí que con fuego, con gas y un crisol, como una olla, no sé de qué metal, y ahí echaban la pedacería del metal, ahí fundían el latón de esas jaladeras de lo que eran antes los roperos y los chifonieros y todas esas cosas, ahí se hacían, ¿no? Y ahí aprendí y vi cómo echaban el metal todo áspero, con muchas impurezas, al crisol, y luego se sacaba con unas tenazas uno de allá y se echaba los moldes y a todo fuego ardiente salía el metal puro y se formaban cosas bellas. Así siento que es nuestra vida. Atraviesas por el crisol y tú eres un hombre que te han vendido una idea que no es cierto, porque te han dicho que un alcohólico no tiene habilidades. No es cierto. Esa es una gran mentira que yo no puedo estar de acuerdo. El alcohólico es un hombre, quizá, sin llegar a la vanidad, muy valioso. ¿Saben por qué? Porque cuando has conocido el llanto, las lágrimas, cuando ríes y no se te olvida que has llorado, eso es una maravilla en la vida. La bronca es que se te olvida que has llorado y entonces empiezas a dar, ¿verdad?, espectáculos que no son verídicos, de una alegría que no es transparente. Así que por eso trato de ser prudente de esto. Así que así conocí el crisol. Y así siento que es la vida de nosotros. Poco a poco, ¿verdad?, ha quitado las impurezas para que pruebes, ¿verdad?, que tú tienes capacidades. Y vean el sexto paso, lo que dice. Ahí no dice nada más que le vamos a pedir a Dios que nos quite los defectos, ¿no? Dice que nosotros como seres humanos tenemos cualidades, cuales las podemos engrandecer, pero muy pequeñas.
Y si le pedimos a Dios que las engrandezca, lo va a hacer de esa manera. Y pienso que cuando engrandeces tus cualidades, ensombrece a los defectos, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Porque cuando yo era joven y podía, le dije a mi padrino, y si le pido que Dios me quite la lujuria, le dijo, no, no te vayas a voltear, no, no le pidas que te la quite, ¿no? Pide que te enseñe a utilizarla en el lugar indicado. Y entonces porque también un día le dije, bueno, ¿y comer frijoles diarios no te van a aburrir? Hablando de tener la vida con su esposa, siempre relaciones. Y me dijo, pues si eres güey, sí, pero si los frijoles los haces con chorizo y luego refrito y luego aguados y eso, nunca te van a aburrir, ¿no? Así que tú te puedes dar cuenta que tú puedes, ¿verdad?, tener una vida de un nivel emocional decoroso en la vida. Así que así llegué a esto, con ese sentimiento que acompaña regularmente a casi todos, ese sentimiento de inutilidad y de compasión propia, sentir lástima por uno, sentirte inútil. ¿Por qué? Porque además que muchas ideas salían de mí, otras, mi mente acostumbrada solo a captar comentarios de miedo y de infelicidad y de descalificación, solo creía las cosas malas referente a mí. Y dijeron, él es un inútil, él es un sinvergüenza, él es un cínico, y así llego con ustedes, ¿no? Y así llego con ustedes, un bueno para nada. Y me dijeron lo que dice el libro, del tamaño del dolor va a ser la entrega a esto, así que bendito sea Dios por las lágrimas que derramé en la impotencia de ver cuántas cosas perdí y de qué manera fui humillado en la vida, esclavizado al alcohol y no saber entender por qué si me estaba deshaciendo la vida, yo no podía ni tenía la fuerza para decirle ya no. Así que la capacitación fue fuerte porque el trabajo que me iba a recomendar. Y así que cuando me dio el infarto, yo no podía salir. Entonces me hicieron favor de la oficina de servicios generales mandarme a quien era el coordinador de Plenitud, que en este caso era una compañera amiga mía. Y llegó y como pues, mis manos estaban inhabilitadas porque queda uno muy afectado por un evento de esta naturaleza, llevo una grabadorcita y me dijo, Ray, no sé si dijo antes de que se vaya a ir que no se lleve algo que no es suyo, el mensaje, ¿no? Y el mensaje que ellos querían era cómo empezaron los grupos en la cárcel. Eso es lo que quería saber la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por cierto, hace unos días entré buscando unos papeles que quiero regalarle a Carlitos, encontré una parte, porque no sé si fueron 2 o 3 revistas, creo 3 revistas de Plenitud que hicieron el artículo, ¿no? El artículo porque es una experiencia llena de esperanza y de tantos beneficios para nosotros, no para lo que dicen la gente. Es que si vas ahí, cuando salgas vas a valorar lo que hay afuera. No, porque no se trata de irte a alimentar como pirañas del dolor de otros, ¿no? Decía mi mamá, mal de otros, consuelo de pendejos, ¿eh? Y listo, y sí es cierto, ahí no hay que irse a curar, no te puedes ir a alimentar de la desgracia de otro. Tienes que ir preparado como pues no teníamos ni manuales para hacerlo, no le ingeniamos a la buena de Dios, ayudándonos todos. Creo José Luis me acompañó varias veces para poder llevar el mensaje a esos lugares que cuántas veces me han dicho, oye Ray, ¿cuándo se te ha complicado más dirigir las palabras a la gente? ¿En qué convención? Porque me han hecho el favor de invitarme a varias convenciones.
ahí me vistes varias veces. Y le dijo, ¿qué crees que en las convenciones? Pues sí, me puse nervioso, pero hay paz. Yo creo que el lugar más difícil, a donde más se me ha complicado y siento que es el público más difícil, fue en la cárcel. ¿Ustedes creen que nos van a comprar esta idea de Alcohólicos Anónimos cuando los ha traicionado el abogado? Cuando su mujer cayó en las garras de alguien que le prometió que si lo complacía íntimamente le iba a ayudar a sacarlo. ¿Ustedes creen que esa gente íbamos a llegar con esta buena nueva y nos iban a pásenle? No, pues desde luego no. Y si vemos la historia de los grupos que nacieron en San Quintín, en la cárcel, esto que estoy diciendo lo dicen ellos. No querían saber nada de esto. Había que ver la forma de hacerlo. Entonces fueron y me dijeron, bueno, ¿por qué no nos platicas? Y le dije que primero, la primera entrevista que tuvimos para que se hiciera esto, yo me hice acompañar con varios compañeros, 4 o 5, pero todos eran de inferior tiempo, no de inferiores conocimientos, ¿no? Porque nunca me ha gustado ver los servicios en un estatus de más importancia que otros, ¿no? Los servicios son de mayor responsabilidad, que no es de mayor importancia, porque todos los servicios, desde una taza de café a las mismas oficinas de servicios generales, son los servicios, ¿no? Entonces, no había folletos para esto. No había folletos que nos pudieran decir. Ahora existen los folletos, ahora ya varios de nosotros hemos aportado un poquito de lo que hemos aprendido y ahora hay manuales que nos dicen de la forma en que hay que llegar a ese tipo de lugares. Entonces, la primera entrevista nos tuvo que ser que, como uno está acostumbrado o quiere, ¿verdad?, a veces que las cosas caigan con facilidad, pues yo por lo menos tenía la esperanza que cuando fuéramos a pedir el permiso, fuera la respuesta afirmativa y con mucha facilidad de decirle sí, pero no, pues también las autoridades dijeron no. La persona encargada de entrevistarnos, que era la subdirectora o la directora del jurídico de las instituciones carcelarias, era una judía. Ella se apellidaba Karim. Nunca se me va a olvidar. Una persona brillante para ocupar un cargo de esa naturaleza. Debe de ser talentosa. Y ahí conocí al primer penalista que hizo la cárcel de Almoloya y que era uno de los penalistas y directores penitenciarios más capaces, que fue Juan Pablo de Tavira y Noriega, que lo mataron. Lo mataron siendo un hombre brillante, ¿no?, que siempre tuvo mucha inclinación a esto de Alcohólicos Anónimos. Entonces la entrevista consistió en que íbamos a pedir permiso para abrir un grupo en la penitenciaría de Santa Marta. Y unos pocos minutos y luego nos dijo, ¿sabe usted lo que me está pidiendo? Me dijo a mí, se dirigió a mí. Y le dije, sí. Dice, bueno, pues ¿sabe qué? Que esta gente no tiene remedio. Esta gente, si yo tuviera la autoridad de imponer la pena de muerte, no titubearía. Esta gente es inservible. Les hemos traído tratamientos profesionales y no hace poco uno de ellos
en un privado con una psicóloga, una psiquiatra, se bajó los pantalones y se burló de ellos. ¿Usted cree que van a tener opción en la vida? Así que por favor no me quiten el tiempo, desalojen el lugar. Y entonces pues casi nos dejó sorprendidos. Nosotros íbamos preparados que probablemente nos iba a recibir de una manera más tratable, y fue todo lo contrario. Yo hice por qué. Cuando yo le leí la carta a Jung, dice: el diablo siempre va a estar atento a poner obstáculos. Entonces, pues ahí, ¿qué predominará? Pues eso a qué me estoy refiriendo. Si existe el bien, existe el mal. Así que es increíble lo poco que les voy a comentar de esto. Hace muy poco tiempo me encontré un compañero de hace muchos años que sigue estando preso, que ya tenga 40 y tantos años en la cárcel. Y me dijo: mi Ray, ¿te acuerdas cuando pasaron al interior a llevar el mensaje a Kosovo? Kosovo era una área de castigo. ¿Qué se sentía, mi Ray? En cuanto abrían la puerta para entrar al interior, se sentía una fuerza fría y violenta que parece ser que lo detenía a uno. Y eso es cierto. Yo no sé cuántos les hayan quitado la vida ahí, cuántos los hayan violado, cuántos los han obligado que complazcan oralmente a los demás. Cuánta miseria humana. Entonces, desde luego que el panorama no es tan cómodo, pero yo ahí digo que es tan inmenso la grandeza de este programa, que es superior a todas las fuerzas oscuras que nos puedan detener, ¿no? Porque así lo he entendido, porque yo he ido a lugares en las cárceles que ni siquiera te imaginas que puede existir un lugar acondicionado para matar a pausas a la gente, ni te lo imaginas. Lugares tapizados de ratas y que no tienes que ir fijándote por dónde le pasas para no pisar uno y te responda con una agresión. Y yo digo, te asomas ahí y yo mismo me digo, y tú por cosas triviales vienes aquí a la tribuna que estás sufriendo, te haces güey, ¿no? ¿Por qué? Porque como no volteamos a ver a dónde está el dolor, pues siempre será insuficiente lo que tenemos. Yo en mi caso, las palabras que me dijeron hace más de 4 décadas, nunca se me olvidarán, cuando tenía ya un poco de lucidez y dijeron: de aquí en adelante todo lo que escurra es miel. Eso es verdad, pero no alcanzamos a aprovechar ese mensaje, quizá porque ya no lo dan, porque a veces siento que ni siquiera hemos aprovechado estos principios para aprender a transmitir el mensaje. Sí, informamos que se deja de beber pero el mensaje cuesta trabajo, ¿verdad? Decirles cuál es el efecto del servicio en mi vida, qué es lo que aconteció después de haberme empezado a habilitar como un obrero del Señor y deslumbrarme la luz que ciega de ver este mundo mágico de la bondad del Creador, que a nadie deja sin su albergue, sin su mano. Y que hace rato les decía, ¿y cuánto influye en cada uno de nosotros
para hacer las cosas que por nosotros mismos no las haríamos. Porque sé que soy egoísta. Porque sé que me desinteresaría desde hace mucho tiempo. Porque quizá preferiría ya estar ahorita con mi mujer y eso. Y digo, no, tú acuérdate que firmaste un pacto hace muchos años y dijiste, y si el invierno de tu vida llega, irás a los grupos a servirle de inspiración a los jóvenes de que se puede llegar al final de una manera digna y con las botas puestas. Porque ese sería el mensaje sin palabras. ¿Para qué subo y los regaño? ¿O para qué subo y les digo que son inútiles, que no sirven? No, hay que decirles que te ha traído el servicio para que puedas motivarlos a servir. Entonces no se trata de regaños ni que te pongas de ejemplo. Dile, ¿qué ha hecho en tu vida? A mí me sensibilizó. Tomarme una taza de café en un apando con alguien que me dio una taza más descuidada por el paso de los años y el lugar, que si yo, cuando me lo dio, yo hago un gesto de asco, yo le hubiera partido el alma a él, porque así estaba la taza. Así que sacrifica tu forma de ser egoísta para que no vayas, ¿verdad?, a desilusionar o afectar a alguien que generosamente te va a compartir su vida personal y te está compartiendo un café. Y que las chinches bajan, las ratas pasan acá. Y que no hubiera querido estar en esos lugares ya de la manera en que ya dentro de Alcohólicos Anónimos hubiera preferido envejecer a lo mejor en un grupo sentado como huésped, pero ese no fue mi destino. Mi destino fue estar en la línea de fuego, en el lugar a donde por eso nos salvó la vida él, para que lo ayudáramos a ayudar. Entonces es maravilloso lo que ha sucedido, porque ahora en todos los reclusorios que yo conozco, que sé, que a veces voy y los compañeros dicen, ¿qué crees, Ray? Ya abrimos el grupo en el Bordo, acá y acá, y veo cómo se ha diseminado el mensaje en esos lugares. Digo, bendito sea Dios. Así que si no me tomaran en cuenta para la historia de Alcohólicos Anónimos en mí, tampoco me importaría, porque yo lo que deseo es que me guarden en un lugar de su corazón, que esa sería mi aspiración en la vida. Entonces la licenciada nos dijo, se dirigía a mí por ser el de más tiempo. Usted ni sabe lo que me está pidiendo. Esta gente es inservible, no tiene posibilidades, no sabe. ¿Y saben qué pasó? Que ya cuando nos dijo, por favor, desalojen porque tengo muchas cosas que hacer, le dije, licenciada, ¿me permitiría unos instantes? Y me dice, por favor, que sean breves. Y le dije, gracias. Y le digo, yo fui uno de ellos. Yo estuve privado de mi libertad. Y entonces sí se me quedó viendo y respiró y me dijo, a ver, siéntese. A ver, platíqueme. Y ya a grandes rasgos le platiqué y yo encontré la forma de reivindicarme en la vida por medio de Alcohólicos Anónimos. Y entonces me dijo ella, vamos a hacer un trato. Yo les voy a dar 3 meses. Si en esos 3 meses
no vemos resultados, no espere que lo mandemos a sacar junto con su gente con el rondín. Ya vamos a cumplir 42 años en esto. Gracias a Dios, como dijo Carlos ahorita. Y me dijo de esa manera. Entonces la penitenciaría Santa Marta, cuando los iban a trasladar, unos hasta se amparaban, otros buscaban la forma de no llegar porque estaba muy pesado el ambiente. Y no me puedo imaginar cuánto bien ha hecho Alcohólicos Anónimos ahí, porque ahí los que más dolores de cabeza le daban a la institución llegaron a este recinto y pudo haber momentos de calma que a las mismas autoridades los sorprendía de decir, no es posible lo que estamos viendo. Mandamos encubiertos para ver que cuando hay mucha tranquilidad en lugar de esto, es presagio que se trama algo malo, y solo han venido esos encubiertos a decirnos, no, es que este y este y este están en los grupos de RAI de Alcohólicos Anónimos. Pero todo fue sucediendo poco a poco. Así que me dijo 3 meses, y la primera reunión nos prestaron el auditorio, que era muy grande el auditorio, y había una fuente de sodas afuera donde la visita llegaba y tomaba ahí su café y convivía. Yo les platico que había un panteón dentro de la cárcel, era el frontón. Entonces de esa manera se da uno cuenta el ambiente que había ahí, o que hay. Entonces nos dice, está el auditorio. Para veces nosotros estábamos en el reclusorio Oriente cuando empezaron a haber traslados a donde ya no funcionaron sus amparos ni nada. Había gente que hasta se quitaba la vida en lugar por no querer llegar a Santa Marta. Y me dicen los muchachos, oye, mi Ray, ¿por qué no le intentas? Un grupo allá, ya no pudimos solucionar nuestro traslado, por nada nos tenemos que ir. Y se me quedó viendo y me dijo, no nos vayan a dejar. La mirada que penetra. Como cuando a mí me dijeron, no lo hagas por nadie, ni por tu familia, ni por Dios, ni por nosotros. Cuando tenía unas pocas semanas, decía, estos güeyes dicen que ni por ellos, yo sí lo voy a hacer por ellos, es lo único que tengo y lo único que me ha entendido, lo único que me ha comprendido. Es lo que tengo que cuidar, como he tratado de cuidarlo hasta el día de hoy, con todas las diferencias que pueda tener con cualquiera de mis compañeros. Jamás he tenido una intención mental de desear algo que no sea para bien de ellos. Jamás en mi vida he aprendido lo que es lo más maravilloso que nos puede suceder. Después que mi necesidad me orilló a hacer oración, he aprendido a hacer oración por ustedes. Y eso es inmensamente rico, abundante en el espíritu, ¿no? Así que cuando a veces suena el teléfono y me dicen, tengo 30 segundos, porque me contestan y me dicen, es su llamada prominente del reclusorio. Si la acepta, marque la tecla 1 o simplemente cuelgue, y la otra, del otro lado de la bocina, oigo, tengo 30 segundos nada más de la tarjeta, mi rey. Quise aprovecharlos para decirle que te extrañamos, te queremos mucho y que estás en nuestras oraciones. Vaya regalo para uno que sabe que uno es creyente y que la oración tiene un poder
inmenso, infinito, y que deben de alcanzar, o lo han alcanzado sus oraciones de ellos al Señor, y por eso me ha visto con tanta misericordia. Entonces nos dijeron, ahí adentro está, nos asignaron el auditorio, que era muy grande, pero a la entrada yo invité a los compañeros más viejos que había en ese tiempo, que era don Agustín Galván, Tomás Becerril, que ya se nos adelantaron en el camino. Yo quería llevar lo mejor para mis amigos que iba a conseguir ahí. Así que nos asignaron, y ese día que pasamos estaba en la fajina. Ahora ya la fajina era terrible, ¿no? La fajina, cuando a mí me tocó, era con un ladrillo en el suelo. No, ahora creo ya les dan aspirador. No, pero era terrible, de rodillas, tenía que ser hincado. ¿Cómo te das cuenta que los castigos y las ofensas no funcionan en uno? Porque si no, yo hubiera funcionado desde hace tiempo. Lo que funcionó a mí fue el amor. Y lo que siento que a los demás va a ser esa la clave para esto. Lo que ha hecho que en esos lugares estos principios, haciéndolos primero, antes de que pisen un pie fuera de la reja para darle al exterior, antes en un grupo aprenden a ser libres. Un día me dijo uno de ellos, es que cuando esté libre, le dije, no hijo, tu libertad tiene que empezar aquí, como la libertad de nosotros. No puedes llegar a pensar que tu libertad solo consiste en dejar de beber. No puedes estar agarrando un grupo de alcohólicos anónimos solo para evitar la próxima borrachera. Eso sería muy poquito lo que te conforma este lugar para que tú adquieras la sobriedad. Y si ellos en condiciones de más desventaja lo logran, porque nosotros no podemos deshacer esos barrotes que construimos nosotros mismos por nuestras ambiciones egoístas. ¿Por qué le cuesta uno trabajo a veces ver una máxima de Albert Einstein, que dijo, aquellos que exponen su libertad por la seguridad no merecen ni la seguridad ni la libertad? Primero es la libertad, y aquí la tienes. Entonces, cuando entramos a la junta de información, estaba uno haciendo la fajina. Ese que me habló ayer, que se confundió de sus gotas para los ojos, que está perdiendo la vista, y se echó 2 gotas de cola loca. Y ahí no hay médicos, Ahí lo único que gozó fue de la caridad de sus compañeros de celda, que le echaron agua. Y eso demuestra que existe gente de calidad humana. Y entonces, pues todos esos privilegios que tenemos por encima de ellos, dejamos de apreciar, porque nuestro egoísmo se hace tan pronunciado que nada nos basta bien, Nada es suficiente para sentirnos a gustos y agradecidos. Entonces, cuando entramos, estaba haciendo fajina ya afuera, antes del último filtro, para entrar, y nos ve, y me dijo, se me quedó viendo, dijo, mi Ray, yo sabía que Dios no nos iba a abandonar. Eso se quedó desde esos años que fueron hasta ahorita, está en mi corazón. Y él fue el que nos acompañó a la primera junta de información ahí, y no había más que él. Y entonces yo le dije
a los compañeros de más tiempo que estaban conmigo, a lo mejor no va a funcionar. Y me dije, se me quedaron viendo y me dijo, si no fuera a funcionar no nos hubieran dejado entrar. Y entonces te das cuenta, ¿no? Lo que es Dios, que ha sido capaz a través de nosotros de abrir tantas puertas que son imposibles que las abran alguna otra gente que no vaya dirigido por quien todo lo puede en la vida. Y entonces cuando la sala estaba vacía, nomás éramos los que íbamos de la calle y él, volteé y unos pilares como muros de contención eran lo que sostenían la losa del auditorio, y vi tras de las muros esos, columnas esas, varios presos, entre ellos unos multiasesinos de Guadalajara que estaban ahí recargados discretamente por los prejuicios que pudiera haber de que si los vieran entrar allá adentro. Y seguía observando yo lo que iba sucediendo en el desarrollo de la Junta, y de repente los vi que tomaron asiento. Y esos fueron los que nos regalaron las primeras tazas que hubieron en Santa Marta, Catitla. Y así conocí al Tigre, el tesorero de Ríos Galeana, a don Cecilia Falcón, a verdaderos chacales. Por eso cuando aquí que mientan madres y digo, ay, si supieran que estoy tan familiarizado con verdaderos chacales, no con una pantalla pendejos. Y entonces vimos eso. Y así empezó. Y el grupo, como veníamos del Oriente, le pusieron aquel se llama la Estrella de Oriente, y a este le pusieron la Estrella de Santa Marta, y empezó a crecer, y en menos de un año la sangre renovadora dijo, ¿y por qué se llama así el grupo? Y los iniciadores dijeron, porque nosotros lo abrimos. Dice, no, pero pues ahora nosotros somos parte del grupo, y se empezó a venir la ola democrática. Y ese nombre no nos gusta. Y hicieron berrinches mis amigos de tiempo, pero dijeron, vamos a cambiarle. Y Luis Alacorazado, un hombre con un historial delictivo fuerte, fue el que dijo, yo propongo el crisol. Lo saqué de la Biblia, dijo. Él se estaba reformando. En la marca del tiempo en la cárcel estaba haciendo mella en su salida en todo. Y él un día dijo desde la tribuna, gracias a Dios que hay un grupo de alcohólicos anónimos, porque sé que viene el ocaso de mi vida, pero ya, gracias a Dios por lo que ha traído a este lugar, este maravilloso programa. Y vimos personajes públicos que nunca pensaron en su vida que iba a poder suceder algo que los llevara ahí. Y encontraron, como dijo un día alguien que era presidenciable, dice, me mandaron aquí porque sé que son las revanchas políticas, hijo. Y lo acepto porque así es la política, dijo. Lo llevaron a fuerzas. Claro, intencionalmente, como él dijo.
Dice, pero lo que nunca les voy a perdonar que me hayan traído a un lugar tan denigrante como un grupo de alcohólicos anónimos. Así nos dijo el cabrón. En paz descanse. Oh, yo veía que el coordinador, ¿no?, que estaba de Cabernaker, se para y le da un chingada. Y se me queda viendo el coordinador, le digo que lo deje. Y pues, él era un individuo público con tanto talento que estaba, era uno de los, era presidenciable el señor. Ya me dicen a mí, pásale, Ray. Y me acuerdo que le dije, mire, qué bueno que vino. Porque como si usted se dará cuenta, ninguno de nosotros somos cultos. Ninguno de nosotros tenemos una profesión. Pero sí lo entendemos bien. Y ojalá se quede con nosotros porque nos gustaría tener críticos como usted para poder nosotros mejorar. Pero lo que sí yo quiero que se lleve en el pensamiento hoy, que este lugar siempre lo estará esperando, porque va a sentir fatiga, porque va a sentir desaliento. Y este lugar que usted nos acaba de definir como casi algo denigrante, eso no es, fíjese. Y así fue. Porque no sé cuánto tiempo estuvo, poco más de un año, y un día entramos a las 3:30, 4 de la tarde, y estaba ahí con el director, y cuando pasé me dijo un celador, oiga Ray, que si pasa tantito con el director, y ahí estaba con su familia. Y me dijo, mira Ray, que pasen los muchachos, ya entraron conmigo los demás, casi siempre entramos pocos. Yo en la mañana me dieron mi boleta de libertad, mira. Y yo le pedí de favor al licenciado, que es el director, que me concediera esperar las 4 de la tarde para despedirme, para verlos. Esta es mi familia, dijo. Y hoy delante de ella y del licenciado y de mi familia les quiero decir que es lo más maravilloso que ha sucedido en mi vida. Y para terminar, conocí un hombre que fue comandante de la judicial, que tenía todo el dinero del mundo. Muy amigo mío. Yo les he dicho muchas veces que los presos decían o dicen, al Ray le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos. Y sucedió eso por lo que les he ido diciendo. Yo con eso quisiera terminar, porque a veces atrás de una cosa que parece muy amarga es una bendición, como fue en nuestras vidas. Yo creo que yo un tiempo sentí mi vida como una maldición, hoy es mi bendición. Cuando me quiero poner exigente o caprichoso, cuando mi mujer hace toma sus comportamientos que no son insanos, que son características de un ser humano que a veces tiene contraste. Cuando me quiero poner así medio exigente, digo, no tienes por qué serlo. Si has vivido y tienes cosas tan maravillosas como llegar ahorita, y les deseo que todos llegamos con bien a la casa y decirle a quien es mi compañera de viaje, te extrañé, aunque sea 2 horas o 3. Y eso yo creo que ella nunca esperó escuchar de mi boca, porque también fui payaso y prepotente. Y no se vale ser una institución en beneficencia y lo que esté cerca de ti lo estés descuidando, destruyendo.
Así que lo conocí y me dijeron, pásele allá a una zona que le llaman a ellos cuando salen de esos lugares y lo regresan a la población. Ellos dicen, ya salimos libres, entonces nos podemos imaginar cómo está ese lugar y pensar que todos estamos expuestos. Y por eso cuando Bill dice, ahorra espiritualmente para que tengas fe que invocar en el momento de necesidad. ¿No? Un área muy desolada, a donde uno murió en mis brazos. Le dijeron, antes de que muriera, le hablamos al padre, no, le hablamos al pastor, no. Le podrían hablar a un compañero de Alcohólicos Anónimos que se llama Ray. Eso no tiene precio. Cuando llegué, hacía un calor y las celdas las hacen intencionalmente bajitas para que el frío y el calor, sobre todo, se haga tan fuerte que parece que estás en el infierno. Y él estaba bien tapado con cobijas, que tenía el frío, no sé de su enfermedad o era el frío de la presencia de la muerte. No sé. Y decirme, gracias, cabrón. Gracias porque vinieron ustedes a darnos tanto consuelo. Y vi cómo aspiró su vida, pero se llevó una alegría de haber conocido a Alcohólicos Anónimos. Así que ahí conocí en ese pasillo un hombre que le dio todo a su familia. Y un día me dijo, oye, ¿podrías venir tal día un poco más temprano? Y sí pedí permiso y me dieron permiso de entrar y entré al lugar, a su celda que era muy pequeña, y cuando entré, pues, lo que vi no esperaba, ¿no? Estaba su mujer con sus hijas. Había un pastel y había un número que decía 15. 15 años cumplía su hija. Y me presenta con todos. Y la chamaca dice, yo ya te conocía, Ray. Mi padre me ha hablado tanto de ti, que yo ya te conocía. Y te parecerá extraño ver que hoy cumplo 15 años, me dijo. Y soy la mujer más feliz sobre la tierra. Qué malo. ¿Cómo puedes creer o cómo puedes entender eso? Y le digo, yo sé que te cuesta trabajo comprender o creer esto. Te voy a decir por qué. Nosotros todos teníamos coche con chofer. La casa que teníamos, me dijo la colonia, que no me acuerdo, era custodiada por vigilancia de la policía. Teníamos sirvientes, pero nunca veíamos a mi papá. Ahora estoy constantemente con él y él me abraza y nos dice cuánto valemos para él. Así que por eso estoy feliz de haber recuperado a mi padre. Y me enseñaron ellos. Y he aprendido muchas cosas de ellos. A perdonar. Ellos me enseñaron. ¿Por qué no podía arreglar las cosas con mi mujer, como empecé diciendo que teníamos disgustos debido a mi enfermedad? Porque solo hacíamos tregua. Nos prometíamos cosas y unos días de euforia y ahí estaba, y al rato otra vez. Porque nada más eran treguas. Ellos me enseñaron, no tregua, Ray. Si lo quieres solucionar, solo va a ser a través del perdón. Porque el perdón te va a llevar al amor. Y el amor te va a llevar a la paz. Y cuando yo le dije a mi mujer, perdóname, negra, por haber sido
tan egoísta. Me han aplaudido tanto en la ciudad de los deportes, en la ciudad universitaria, en estadios. Y nunca dije, esto es gracias a Dios, a mi mujer, a mis hijas. Perdóname porque perdí el piso de tantos halagos. Y no dudo mucho, nada, que te hice sentir inferior. Perdóname porque nunca te dije gracias, como hoy se lo digo, por acompañarme, por estar en mi vida. Porque no supe apreciar las cosas de más valor, porque al verlas que son gratis, pensé que las que tenían valor eran las que se podían adquirir a través de algún precio. Y resultó que solo las cosas baratas se compran con un precio, que las cosas de valor son gratis. Así que el servicio me enseñó a que ahora yo voluntariamente le pongo su medicina. Y a veces se me olvida y me dice, oye, Ray, y mi medicina, y quisiera reaccionar como antes. No es una obligación. Y digo, aguántate. Aquellos te enseñaron. El nivel de tolerancia que tienes durante estos años debe de ser muy grande, a ver si es cierto. Se enfermó de la gripa y le llevé una taza de té y me dijo, vaya, después de 40 años. ¿Y sabe quién me enseñó a comprender eso? Un preso que después de que toda su vida casi preso, voy a decir su nombre y ojalá si lo oye sabrá que lo digo en agradecimiento y en respeto. A pesar de que salió ya grande de edad, el penal le tenía respeto porque era un hombre que se supo forjar en esos lugares y salir avante. Juan Esparza, sí. Un día llegué a la cárcel y le dijo, oye, Juanito, que no sabes que ya se fue. No. Y así quedó, y un día me subí al metro con mi mujer y de repente oí una voz familiar que me vino luego el recuerdo de su voz de él. Ray. Y me hacía de atrás del vagón y ya lo distinguí que era Juan y me acerqué con mi mujer. Siéntense. Y me dice, oye, Ray, ¿cómo le hiciste? Es que ya ni fumo. ¿De qué te valiste? Solo tengo 2 trabajos. No dejo de admirarte y de agradecerte, Ray. Y ¿sabes qué? Que ahorita antes de ir a otro trabajo me bajé aquí en el cine por el mercado de Sonora y fui a comprar esto. Y me enseñó una botella que decía ungüento de quién sabe qué. Dice, es un ungüento. ¿Y sabes por qué? Antes de irme a la otra chamba, paso a la casa. Mi mujer, por haberme seguido siempre, ahí gestamos a nuestros hijos en la cárcel. De la frialdad de esos lugares tiene río más, hijo. ¿Y sabes qué llego a hacer todas las tardes? A sobarle los pies para decirle gracias. Ay, cabrón. ¿Quién no puede decir gracias, Padre? ¿Quién no puede admirar las maravillas que hace Él a través de nosotros? Y Él me enseñó, pues sírvele a tu mujer como vienes aquí. Él me enseñó. Así que me da mucho gusto, aunque a veces me regaña decirle aquí las cosas. Con el mismo gusto que vine, Dani. Les dejo un abrazo y en él mi cariño, que saben que se los tengo. Les deseo a todos que lleguemos con bien a nuestros hogares y que, ¿para qué decimos que sean muchos años? No, mejor decimos solo por hoy, ¿no? Buenas noches, gracias.
Pues me quedé sin palabras. Bueno, compañeros, vamos a dar paso a la séptima, recordando que nos mantenemos con nuestras propias instituciones. Vamos con la rifa, compañeros. ¿Dónde está la compañera? Creo que la de la rifa se retrasó mucho. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Daniel y soy un enfermo alcohólico. Pues el día de hoy me toca, antes que nada, darle las gracias a mi poder superior y sobre todo al padrino Ray, que yo le tengo un gran respeto, una gran admiración. Son varios años ya que ya lo llevo conociendo y la verdad que no le dejo de aprender. Ese rato estábamos en la transmisión y estábamos pues celebrando 43 años de sobriedad, padrino. Yo te admiro demasiado porque en los momentos más difíciles has estado ahí. Me has dado esas palabras para poder salir. Hay veces que el grupo tuvo bajas y me dijiste, no importa, de estas hay muchas y hay que sobreponerse. Hoy un año más de testimonio y si no fueran por esas palabras que en aquel momento me dijiste, a lo mejor tal vez yo no estaría aquí. Hoy a nombre del grupo te entrego este pequeño presente y pues esperando que nos sigas apoyando en un futuro. Gracias, padrino.